Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Miren, señores, ustedes saben que se está eligiendo el defensor del pueblo. La Cámara de Diputados ya está en ese proceso. Y entonces hay una serie de personas que están en la posible opción de ser escogidos. La semana pasada estuvo aquí el doctor Cruz Jiminián, que es uno de los aspirantes, y ahora tenemos al ingeniero Porfirio Rodríguez, que es otro de los aspirantes, a quien yo respaldo, lógicamente, ¿verdad? Y gracias por estar aquí, Porfirio. Yo digo, ¿verdad? Que ¿Tú tienes la encuesta ahí? ¿Qué dice sobre eso? La encuesta gana Porfirio por mucho. Pero por mucho, porque no se está eligiendo un médico para tratar pacientes, sino una persona. Es que yo soy jefe de campaña de Porfirio. Bueno, soy jefe de campaña de Porfirio. Ahora, cualquiera de los dos que gane, perfecto. Pero va a ganar Porfirio. El invitado. Porfirio, ¿por qué tú quieres ser defensor del pueblo? Bueno, ante todo, muchas gracias por haberme invitado. Le agradezco a todo el programa y en especial a mi amigo Eury, que como dicen, claro, hermano. La verdad es que ha sido perseverante y coherente. Claro. Y vamos a ganar. 2 años que está defendiendo. Estoy peleando por ti hace tiempo. Entonces, tu pregunta es muy válida. ¿Por qué yo quiero serlo? Bueno, déjame decirte que desde que esa ley se creó en el 2001, que ya hacen casi 12 años que fue aprobada esa ley por el Congreso, yo vi con mucha simpatía eso, desde Participación Ciudadana, que es la organización en la que he estado, y algunos amigos de Participación como Luis Checker fueron candidatos, y yo le decía, en tono de chanza, defensor. Es decir, que de alguna manera venía viendo el tema, y honestamente nunca pensé que me iban alguna vez a proponer, porque yo creía que había que ser abogado, debo confesarlo. La ley se creó y entonces después cuando me proponen que no es necesario ser abogado, y cuando yo reviso la ley, le pregunto, pues fíjense, yo tengo una hija que se graduó de Derecho y que hizo un posgrado en Derechos Humanos en España, y le dije que se involucrara en ese tema, y llevándose de mi consejo, terminó trabajando en la Defensoría del Pueblo de Madrid en el año 2008. Se puede ser médico o ingeniero. Eso. Sí, se puede ser médico o ingeniero. Claro. Efectivamente, se puede ingeniero. Y déjame decirte que cuando estábamos haciendo las inscripciones, que más de 80 personas se inscribieron, uno de los candidatos, que no quedó entre los 6, pero que hablamos ahí cuando estábamos en el proceso. O abogado, porque está ¿cómo se llama? Iraima Capriles también, que es la otra candidata. Mira, yo quiero aprovechar para decir que yo creo que la comisión del Congreso, que hizo el trabajo de seleccionar de 84 propuestos, creo que eran. Han quedado 6. ¿Cuáles son los 6, Porfirio? Porfirio Rodríguez. Bueno, Porfirio Rodríguez, el doctor Cruz Jiminián, Iraima Capriles. Fortunato, de la Fundación Constitucionalista. Andrés, una dama, ahora se me escapa el nombre. Una abogada. Una abogada muy reconocida. Esposa de Milton Ray. Ya le dieron al marido un... No, porque no, ya han divorciado. Óyeme. Ella no tiene por qué limitarse, porque al ex marido. Es verdad, ex marido. No, todo el mundo sabe que es por eso. No, nada que ver con eso. Fuera, ahora quedan 2 nada más. Iraima Capriles es un ser humano excelente. Yo cuando fui coordinador de Participación Ciudadana interactué con ella porque ella era secretaria del Consejo Económico y Social. Sí, ella era la secretaria. Que lo preside Agripino. Mano derecha de Agripino Núñez Collado. Y de verdad que quedé prendado de ella por sus dotes como ser humano, aparte de que es una magnífica abogada. Fue profesora de uno de mis hijos, de José Horacio, y también me habla con mucha admiración de ella. Es decir, que por eso yo iba a decir, y quiero terminar de decir, que yo creo que la comisión de la Cámara de Diputados hicieron una buena selección. Una gran labor, hizo una buena selección. Y creo que cualquiera de los 6 que quedó preseleccionado sería un buen defensor del pueblo. ¿Qué es un defensor del pueblo? Para que tú ahí mismo digas por qué tú quieres serlo. ¿Cuál va a ser la tarea? ¿Qué va a hacer? Mira, yo he dicho mucho que quizás si no le hubieran puesto el título de defensor del pueblo, sino como es, por ejemplo, en Puerto Rico, procurador ciudadano, o como es en Francia, suena más bonito eso. Mediador ciudadano, quizá ya lo hubieran y ombudsman, es lo mismo. Es lo mismo, ombudsman, sí, es el mismo cargo. Toda esa defensoría del pueblo. Pero literalmente, ¿qué significa ombudsman? Un representante del pueblo. Representante del pueblo. Incluso, oye, hay autores que hablan de que eso tiene antecedentes hasta en la antigua Roma, con una figura que existió en Roma que se llamaba el tribuno de la plebe. El tribuno que defendía el pueblo. Que la palabra plebe hay que verla no con la connotación que tiene en nuestro español moderno, sino quizás como en una palabra como plebeyo.
Es decir, de que era de la gente que no eran de la nobleza. Okay. Y entonces había un tribuno que defendía a esa gente, a las clases populares. Habría que quizás traducirlo el tribuno de la clase popular. Exactamente. Más que decir, como nos suena al oído dominicano hoy día, el tribuno de la plebe, que tiene una connotación, porque los idiomas le van dando significado distinto a las palabras con el paso del tiempo. Pero el tribuno de la plebe es un antecedente histórico del ombudsman en Suecia, que fue creado a principios de los 1812, y que yo digo que es por la experiencia, el resultado de Suecia, de Dinamarca y otros países a lo largo de un siglo, que después en toda Europa y hoy día en toda América Latina se ha creado, más de 100 países lo tienen. Por eso yo difiero del amigo Lalú, que dice, eso no hace falta, porque aquí ya hay procuradores, hay gente que defiende el pueblo, comenzando con los comunicadores. Todos ustedes, nosotros somos defensores del pueblo. Ustedes son defensores del pueblo. Sí. Bueno, nosotros como mucha gente. Nosotros todos. ¿Tú no? Los medios de comunicación en general, que no existían, por ejemplo, en el siglo XIX, con la calidad del servicio. En el siglo XIX no existía esto. Medios que podía la gente ir a quejarse y transmitir quejas. Pero hoy en el 2012, ¿qué haría un defensor del pueblo? El defensor del pueblo, oye, la principal función del defensor del pueblo, que es un mediador entre conflictos, es procurar que las instituciones del Estado hagan su trabajo bien cuando le incumplen a un ciudadano. El defensor del pueblo, que tiene rango de procurador y es una especie de fiscalía, por eso en Puerto Rico le llaman procurador ciudadano, tiene primero, como dicen de los fiscales, que es el juez de la querella o es el juez de una queja, poderle decir a un ciudadano y atenderlo, mira, tú tienes derecho, esta institución no te está cumpliendo, y entonces mediar en instituciones del Estado. Por eso decía que aunque mucha gente ve en el título de defensor una especie, el defensor del pueblo no es un redentor social, no es un luchador contra la pobreza o no es un luchador contra las enfermedades, es un servidor público que trata de mediar entre los ciudadanos y las instituciones públicas. ¿Puedes poner un ejemplo concreto de una? Porque, por ejemplo, antes de que se crearan las altas cortes, uno se preguntaba, pero bueno, ¿para qué van a servir? Y ahora uno se pregunta, ¿qué nos haríamos sin las altas cortes? Por la actividad intensa que ha tenido el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral. ¿Podría pasar algo similar con el Defensor del Pueblo? Claro que durante 10 años no se ha creado, aprobado la ley, pero una vez creado tenga mucha actividad. Un ejemplo concreto de Te voy a poner cómo un ejemplo podría concreto actuar. de un amigo de nosotros que me dijo, yo estoy esperando que tú seas defensor del pueblo. Él, por un problema de impuestos sobre la renta, le pusieron un impedimento de salida de una empresa que hace más de 10 años que no existe. Entonces, él trata de... Entonces, tiene un impedimento de salida. Entonces, él va a la Procuraduría o a la Fiscalía y no lo atienden. Porque si fuera donde el defensor del pueblo que media entre él y las instituciones que le han puesto ese impedimento de salida para que le levanten ese impedimento de salida, porque ya eso no procede. Aquí hay un montón de impedimentos de salida que tienen años ahí y a veces la gente se entera cuando va a salir. Y entonces, por ponerte un simple ejemplo, pero la Procuraduría no puede un amigo que me dijo, pero la Procuraduría no puede resolver eso. Puede resolverlo. Pero no lo resuelve, Oye, no lo resuelve. Precisamente alguien te tiene que defender. El defensor del pueblo es una especie de catalizador de elementos que hace que las instituciones del Estado hagan su trabajo cuando no lo estén haciendo o cuando violan. También con instituciones públicas. Eso atañe que dan servicio, también instituciones privadas que den servicio al público. Por ejemplo, las telefónicas, los mismos bancos, las empresas eléctricas. Por ejemplo, aquí tuvo la Procuraduría Ciudadana de Puerto Rico, pero que es la defensora del pueblo. El defensor del pueblo. Claro que sí. Bastante. Claro que sí. Y hay la posibilidad de que se cree. Por eso que tiene que ser Porfirio. Digamos, adjunto al defensor del pueblo en cada provincia, eventualmente. Por ejemplo, ahora mismo hay un problema de fábrica con uno de los aparatos, uno de los celulares inteligentes. Pero cuando van a reclamar la compañía telefónica, la compañía se queja y dice que no les reconocen la garantía. Que es quien lo hizo. Lo ha mojado. Pero hay muchos usuarios, muchos clientes que tienen. En un caso así se podría intervenir, por ejemplo. Bueno, hay que evaluarlo porque hay instancias. Muchas veces le toca decirle, mira, ve a Protecon primero. O intenta esto. Se supone que tú vas donde el defensor del pueblo después de que no te han cumplido. Exacto. Y después de que no te han dado el servicio o de que te han maltratado. O sea, tú eres una instancia de segunda, digamos, recurrencia. No es que tú, para hacer algo, primero vas al defensor del pueblo. Si residentes en la Jiménez Moya, que dicen que tuvieron que comprar alimentos por varios días, que antes de la organización de ese evento del CEN, ahí en la Casa Nacional del PRD, tenían temor y no sabían después se quejan, ¿el defensor del pueblo puede defenderlo? Bueno, habría que ver a qué institución tiene que referirse. Si es a la policía, si es... Hay una de las áreas en las que yo, por ejemplo, porque mi profesión de base fue ingeniería civil. Yo estudié ingeniería civil y estudié Derecho en la tercera edad, pero no lo terminé, pero tengo mucha
experiencia de derecho y además he estado en muchas situaciones litigiosas. Por ejemplo, los usos urbanos. Cuando violan un uso urbano, muchas veces los ciudadanos se quejan al ayuntamiento o obra pública y no se le da respuesta. ¿Por qué? Porque a veces hay connivencia. Ahora, cuando vaya el defensor del pueblo con una asociación de vecinos a reclamar que el ayuntamiento atienda ese reclamo, pues la idea es que va a tener más peso el ciudadano cuando tiene el respaldo del defensor del pueblo. ¿Tiene alguna importancia la puntuación que sacaron los preseleccionados? Porque cuando se dio a conocer la preselección que hizo la Cámara de Diputados, algunos medios publicaron que el doctor Martínez Portorreal estaba encabezando pues esa propuesta porque había sido el que tenía la más alta puntuación. Entonces aprovecho para decir, tal y como dijimos, que está Iraima Capriles, que está Bielka Polanco Morales, Andrés Fortunato Victoria, Feli Antonio Cruz Jiminián y Porfirio Rodríguez Iriarte. Entonces, la puntuación, por ejemplo, el caso de Portorreal, que sacó la mayor puntuación, a la hora que los diputados vayan a hacer la selección, ¿eso será importante? Yo creo que debe ser un factor a considerar. Y ciertamente Portorreal es la persona de los que yo he visto que tiene más tiempo, porque fue propuesto en la primera camada que se intentó en el 2001, y siempre ha sido un defensor de derechos humanos toda la historia, toda la vida. Luchador por los derechos humanos y es un gran jurista. Creador de la y es probablemente el dominicano más empapado en el tema de la defensoría del pueblo. Por ejemplo, pero una cosa es el dominio del tema jurídico y otra cosa es tu capacidad de mediación entre conflictos. No perdamos de vista que el defensor del pueblo puede tener un gran dominio jurídico. Si me nombrasen a mí, a él es el primero que yo le propondría que sea el consultor jurídico de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque es el que tiene más dominio del tema. Pero una cosa, vuelvo y te digo, es el dominio que tú tengas de una legislación y otra cosa es tu capacidad humana de mediar en situaciones. ¿Es verdad que tú tienes un posgrado en persuasión y solución de problemas? En eso exacto, me lo ha dado la vida. Yo tengo tiempo bregando con... Claro, un posgrado en la vida. Escúchate, Dios lo ve. El título es él ahora mismo. Y él honesto y humilde. Pero el posgrado, eso es lo que digo. Si él dice que así, se iba a quedar así. No, porque cuando yo digo un posgrado... Perdón, cuando yo digo un posgrado en persuasión y solución de problemas... Pero espérate. ¿Tú te acuerdas lo que decía el maestro? Tanto arregló el diablo al sobrino que le sacó. Cuando yo digo un posgrado en persuasión, porque eso no existe en la universidad, es en la vida. Es decir, él está resolviendo conflictos permanentemente. No, porque en el lío del PRD, el defensor del pueblo no se mete. No, yo no le qué. No, eso es política. ¿Qué pasó? Pero fíjate, una de las condiciones y que bueno la Junta, porque una de las condiciones el Tribunal Superior que la ley dominicana tiene, otras leyes de otros países no lo tienen. Vamos a aclarar que hay países donde personas que son vinculadas al gobierno de turno son defensores del pueblo, pero aquí se legisló poniendo que el defensor del pueblo sea independiente de las agrupaciones políticas. Claro, eso es correcto. Y yo creo que en este país, y sobre todo después de lo que pasó el domingo, que te pone el ejemplo de lo caliente que es la política entre los dos. Con más razón. Una defensoría del pueblo debe comenzar al margen de los bandos 5 políticos. ejemplos que justifican la creación de la figura del defensor del pueblo. 5. Bueno, me pusiste un número, vamos a ver si lo logramos, ¿no? Pero fíjate, lo primero es que hay una tradición en los dominicanos de sentir que los empleados públicos son displicentes. Y una de las funciones de la Defensoría del Pueblo, y yo pienso incluso que hagamos talleres con las distintas instituciones del Estado donde recibamos quejas. Si ustedes leen la propuesta que yo hice, parte de lo que nosotros vamos a llevar es una encuesta permanente de las quejas que se reciben para ver de dónde y qué instituciones son las que el pueblo y la comunidad siente que dan peor servicio. Por poner un ejemplo, que si pasaporte o que si impuesto interno. Entonces, aquellas instituciones que detectemos, tratar de hacer talleres de que los empleados públicos entiendan. Y por eso el defensor del pueblo es un miembro del mismo staff del Estado. Ay, es parte, ahí. Pero no, te quiero decir, está empleado. A 5 viajes a 4 cenillas. No, Porfirio no. Estoy diciendo. Porfirio fue de Participación Ciudadana, coordinador. Sí. No lo ayuda eso. Al contrario, lo ayuda mucho. Porque el gobierno no lo va a manejar, tú lo sabes. Adelante. Entonces, hacer que contrarrestar la imagen de los funcionarios públicos con esa actitud displicente. Eso que nos queda todavía de ese trujillito que llevamos los dominicanos, como dicen por dentro. Esos funcionarios que tratan, que no tienen claro, que ellos no están ahí para hacer lo que les da la gana,
que ellos no están ahí para sentirse que son poderosos. Dice Porfirio, perdón, sino para atender y dar servicio. Porfirio, y dices parte tú. de esa cultura que hay que Pero son contrarrestar. 5. Pero espérate, Yo le pedí 5 puntos. No, pero para remachar eso, dice él en lo que presentó en la Cámara de Diputados, que la democracia se perfecciona y se profundiza con más democracia, no con el retorno a los autoritarismos ni a la intolerancia. Así es. Así es. Otro caso. Otro, que en la justifique. defensa de los derechos humanos, que es una de las áreas vitales de la Defensoría del Pueblo. Aquí hay mucho que avanzar en eso. Sabemos que los derechos humanos se siguen violando en muchas áreas, en derechos y en poblaciones sensibles, como son el caso de los adolescentes, de los niños, las niñas, en el caso de las mujeres, de género. Hay muchas áreas, mucho espacio ahí donde trabajar en la defensa de los derechos, y el defensor del pueblo va a ser un aliado de esas áreas. De esos Abuso de poder de un funcionario. El defensor abuso de poder de los funcionarios. ¿Podría yo ir a la Defensoría del Pueblo a buscar ayuda ahí? Claro que sí. No, quiero decir yo como ciudadano. Claro que sí. En el área de la interacción con la policía. Muchas veces la gente va a poner una querella a la policía. ¿Y qué ocurre? Que la policía no le hace caso. Y no son diligentes en darle seguimiento. Hay que a una promover queja. un formulario virtual para ponerle Él lo dice aquí. la denuncia y la querella. Eso lo dice él aquí. Porque el formulario Oye, virtual te permite hacer perfiles de los Mi Díselo, hermano y yo Porfirio. teníamos una idea hace años de crear un sistema que le llamábamos una especie de teléfono de quejas y sugerencias. Un teléfono de quejas y sugerencias. Bueno, tú sabes que nosotros una vez tuvimos ideas de concursos, de cosas, para aplicar las plataformas tecnológicas para, digamos, tener la mayor capacidad de asimilar información de quejas y hacer estadística de eso. hacer perfiles. Y cuantificar. Y entonces esa cuantificarlo, sí. información, el defensor del pueblo se vuelve un catalizador para presionar a las instituciones que tienen que responder a que lo hagan. No pierde de vista que el defensor del pueblo, la ley le da rango de procurador. Tiene el mismo rango de procurador de la República. O sea, es un no le da procurador poder del de pueblo. meter gente presa. No le da poder de... Pero sí tiene O sea, la tú no vas a poder capacidad meter gente de presa. emplazar a la fiscalía que lo hagan. Pero tú no vas a poder meter gente presa. No lo prevé la ley. En otros países sí. Pero fíjate que a mí me gusta que tú digas eso, porque mucha gente se sorprende. ¿Cómo? Que el defensor tiene rango de procurador, no puede meter gente presa. Eso sí, pues de eso alguna le trae. manera nos aflora ese trujillito por dentro, ¿no? Pero tú no tienes ningún poder. Sí. De que Pues tú vas acá. no va, O sea, no tú va a vas poder a- trancar a nadie. Tú ¿Qué vas a ser poder de como la trabajo tú ONU, tienes? como la ONU. Esa no es la idea. Que ha dicho 200 veces que hay que crear un Estado palestino y que el Y nadie le hace bloqueo a caso. Cuba es ilegal. Y nadie le hace caso. No, así no. No puede ser así el No, procurador. bueno, por lo menos así como está concebido. Ay, Y yo en parte creo que está bien, para que se vaya 100 ganando un millones espacio, de pesos. porque en un futuro se puede reformar la ley y se puede incluir si lo amerita. O sea, que tú- Ahora, yo pienso que Que tu programa en persuasión y solución de conflicto aquí sí vale, porque tú lo que vas a eso. Clara, el mediador ciudadano. Es la vida, El mediador estoy diciendo. ciudadano. Sí. Y hay infinitas áreas aquí, bueno, Te va a dañar interminables áreas No, en las que el es el defensor mejor. tiene espacio para trabajar y para procurar y presionar a que los funcionarios del Estado le den servicio y atiendan a los ciudadanos. La relación de- Pero no solo el Estado, Ajá. hay instituciones que la ley prevé que, por ejemplo, las empresas que dan servicio público, las telefónicas, toda empresa privada, pero que dé servicio al público, también es objeto de que el defensor del pueblo pueda intervenir y mediar para solucionar conflictos o para presionar para que mejoren los servicios, o para cuando maltratan a un ciudadano, a alguien que le está negando un servicio, pueda mediar. Por ejemplo, Porfirio, las empresas de transporte público, que son privadas y que cometen muchísimos abusos, el defensor del pueblo estaría también para Claro que canalizar sí, soluciones. claro que sí, Pero porque entonces si y proconsumidor. recibimos una queja de usuario de ese servicio que Ay, entiende Julio que se le digo está algo maltratando. importante. Y proconsumidor. Pero el consumidor es la calidad, pero los Déjame decirte abusos. que yo entiendo Pero que vamos a es la ser calidad aliados. del servicio. Déjame decirte Pero el que abuso. Yo quiero mucho a Altagracita. Ella y yo estuvimos juntos en las discusiones. que la estaban proponiendo también, pero Sí, como pero ya no así- cabe, como ya no fue cabe. preseleccionada. Ajá. No fue- Si ustedes quieren, yo hago una revelación. Vamos a Sí. ver. En el año 2000, creo que fue 2011, a mí se me planteó un esquema de que Altagracita fuera a la Defensoría del Pueblo y yo fuera proconsumidor. En el año, creo que fue a principios del 2011. ¿Por qué se cayó ese esquema? Porque Altagracita no había sometido su perfil dentro del tiempo hábil. Ok. Dentro del tiempo hábil no había sometido su perfil y ya no había posibilidad de hacer eso, y después el tema se durmió a nivel de Congreso. Pero ella era una de las que... No, y Sí, probablemente es una de las Sí. que tiene más currículo para hacerlo, porque Claro. ese trabajo que ella hace Ella es la defensora es del muy pueblo similar. natural. Así No, porque es. ahí hay. Oye, el trabajo que hace Proconsumidor es un Altagracita defensor del pueblo. es muy parecido en Exacto. la protección a los consumidores
una defensoría del pueblo. Es un área incluso de la Defensoría del es Pueblo. un área, exacto. Y yo pienso, si quedo trabajar en alianza con ella y yo estuvimos juntos en las discusiones de la ley eléctrica, del reglamento eléctrico, en los años, en el gobierno de Hipólito. Y nos tocó a nosotros, ella por la Asociación de Consumidores y yo por Participación Ciudadana, defender en ese reglamento. Y me acuerdo que a veces estábamos ella y yo sola enfrentados a la distribuidora y a los generadores privados en discusiones del tema del reglamento. Y me quedó una impresión de que era una auténtica defensora de los derechos de los consumidores. Sí. Y la respeto y la quiero mucho. Y creo que pudiera ser una magnífica candidata a la Defensoría del Pueblo. Tratando de aterrizar en lo que cómo nos puede servir la Pero él no Defensoría ha del dicho los Pueblo. 5 temas. Ya dijo Dijo 4. dos. Dijo 4, Dijo falta dos. uno. Le va a Dijo guardar dos uno. nada Vamos más. por 4 o 5 ya. Ya va como por 6. Eury mencionaba el área del transporte, aterrizando. Yo soy romanense y yo me pregunto, ¿por qué no es posible que los que vivimos, o sea, vamos al este, sea por turismo, visitar a la familia o lo que sea, no contemos con una línea de autobuses como la del Cibao? Que mucha gente deja su carro acá y prefiere ir porque sale a tiempo, buen aire acondicionado, servicio, algunos baños en el autobús. Pero no se puede porque hay una línea que lo impide. Entonces, en un caso así, ayuda Nadie se la mete con eso. Defensoría. Ahí no llega el ¿o qué? Estado. Bueno, No. hay situaciones que son complejas y que son conflictivas. Pero lo primero que yo te diría es que hay que estudiarlo. que ellos resuelven, es Claro. combate. Ellos esperan No. el guagua que se meta, la meten con El un El bar. combate, que eso hay que pararlo. eso pero- hay que pararlo. Entonces después Sí. critican a los Pero periodistas. lo primero es, Silla o bate. claro, lo primero es que todos los que estén demandando esa necesidad El símbolo de hubiera un deben bate. agruparse. Yo te diría, busca quienes más como tú tienen esa inquietud. Porque el defensor movilizarse porque una sola persona quiere algo, luce un poco. Ahora, si Cantidad tú esa de inquietud gente. la comparte mucha gente, vamos a agruparlo, vamos a organizarlo y vamos a mediar entre los que se oponen. Y vamos a hacer ahí viene la magistratura de la persuasión. Y uno, cuando Exacto, tú le digas sí. de frente a un sindicato, no, mira, lo que ustedes pretenden es inconstitucional, es ilegal. ¿A un sindicato? Sí, estamos dispuestos a Sí, hacerlo. sí, sí, Hoy, ahí ¿por qué está. vamos a tener miedo a un Porfirio sindicato? puede hacer eso. Hermano, Claro, entre los sindicatos peleando por ruta se han matado. Sí, van más de pero el 50 defensor del muertos. pueblo, Pero ahí Porfirio, viene No hay la un caso, organización. no hay una acusación, ni siquiera un sometimiento. Y van más de 50 muertos Pero entre ellos hay mismos. que pararlo La empresa eso. privada ha podido Porfirio comprar Rodríguez lo va a parar. transporte de carga, ese Bueno. monopolio. Una última pregunta sí, de control. adelante. No solamente es un defensor del pueblo, hay defensores del pueblo temáticos. Por ejemplo, hay un defensor del pueblo jurídico, Hay para el uno área medioambiental. ecológica, Hay una área para el ecológico. ¿Cuántos son? Sí, eran 5 y después lo bajaron a 3. Entonces hay uno medioambiental, uno Para el área nacional y el ambiental, otro. el área ecológica y el otro de servicios públicos, hay de empresas públicas. De empresas O públicas. sea, de los. O sea, son 3. Gracias. Pero de los 6 que hay, se puede coger 3 de ahí. Son adjuntos. Se No, puede- son adjuntos. Son del defensor adjuntos del como pueblo. los procuradores. Ah, eso se nombran Oficiales. aparte. Primero eran 5 y después lo bajaron a 3. Ok. Sí, Bueno, mejor que lo hay. ¿cuándo se supone que se va por ¿Cuándo se supone? ¿Cuál es el proceso, Porfirio? Bueno, que falta? la Cámara de Diputados tiene que conocer la propuesta de estas 6 personas que escogió la comisión. Ok. Entonces, la Cámara de Diputados de ahí tienes que escoger 3. Y esos 3 entonces se le pasan al Senado. Y el Senado Escoge escoge uno. Ah, es el Senado, de la terna del Senado escoge uno. Escoge uno. de la terna que preselecciona la Cámara de Diputados. Ahora Ok. lo importante es que darle la terna. Sí, que darle la hay terna de la Fíjate Cámara de que Diputados. La ley prevé que tiene que ser con 2/3 de los votos. O sea que donde realmente va a haber algo de debate ahí va a ser más que todo en la Cámara de Diputados. Sí, porque tiene que sacar las 2/3 partes Exacto, para mientras que ser todos elegido. sabemos que en la Cámara del Senado Es mayoría simple. es mayoría, no, y ahí es también Tengo 2/3, alguna pero el primicia, PLD Julio. tiene Bravo. la mayoría. Mayoría. O sea que Bueno, ahí- pues déjame despedir a Porfirio. Sí, gracias, Éxito, Porfirio. Porfirio. Gracias, Porfirio. ingeniero Porfirio yo confío Rodríguez. que María Elena Porfirio, por lo yo menos estar- revise el cambio que se dio, porque ella estaba conmigo al No, principio. ya está contigo, claro. ¿Y ya está qué contigo. vamos a hacer con el doctor Liminian? No, no, se Mira, queda perdón, ahí. yo El quería doctor Cruz y aprovechar. Se queda donde Muy está. bueno. Mira, Para yo seguir quiero aprovechar ayudando. para mandarle un abrazo a mi amigo Cruz y Minian, que tuvo palabras muy, digamos, María Elena y yo que estamos contigo aquí. de alabanza hacia mi persona. Vamos a y hacer una que yo, encuestica, y como él Minian me dijo, Porfirio, que ya él vino que aquí. cuente con él para lo que sea y que él cuente conmigo si él lo escoge para ayudarlo en lo que yo pueda. Mira ¿Cuál la es el luz, punto real? la luz. Vamos con la Ramón primicia. Martínez Sí, Porfirio. yo no sabía La también. luz. El que más Si sacó tú puntos. conocieras un poco más ¿Quién a no? Doroteo y a Porfirio, le Miren, dirás él lo tú- que lo No, conoce, yo Doroteo lo no- conoce. ¿cómo no lo voy a Él está con conocer? Porfirio, él está diciendo allá con Cruz. De la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.